Alejandro tuvo la inapreciable amabilidad de invitarme a hacer las conferencias, esta parte de las conferencias, para mí resultó ser un reto, porque normalmente he trabajado con estas cosas, pero muchas veces no he sistematizado Bueno, ya. el vínculo entre la norma, la divulgación y la investigación. Y para mí eso fue importante. De hecho, el poder plantearme la presentación de esa manera fue fundamental para mí. Tú, Por eso, al final, tiene el título de Aportes de España a la gestión sostenible de recursos hídricos. El ejemplo de España nos sirve precisamente de eso, de un ejemplo, de las cosas que se pueden hacer y de las cosas que se podrían hacer e incluso de las cosas que se podrían mejorar. Vamos a ver los contenidos. Los contenidos lo he dividido, creo que me he adelantado demasiado, lo he dividido en tres partes. El contexto general que tenemos ahora sobre los recursos hídricos y otras cuestiones ambientales que se tienen que unir a esa buena calidad de las aguas y a esa buena gestión de la cantidad de las aguas. Eh, el cuerpo legislativo que tenemos ahora, con un cierto repaso histórico, breve pero intenso, y se va a dividir en dos partes, lo que sería la norma y legislación sobre aguas que se desarrolla en España, independientemente de si está o no está dentro de la Unión Europea, pero que hay un gran vínculo entre, imprescindible vínculo y necesario, porque es obligatorio, entre la legislación que se produce en la Unión Europea y que tiene luego que incorporarse en la legislación de cada uno de los países miembros, que son las nacionales. Aguas y suelos y desertificación, el tema de la erosión, por ejemplo, y de las sequías puede estar intrínseco en las normas de aguas o las normas de suelos y desertificación. Esos serían los dos grandes hilos conductores de la legislación o la normativa, y uno derivado fundamental, tanto para construir legislación como para verificar legislación y proponer incluso alternativas o modificaciones de la legislación, que es el conocimiento. Cómo se aborda en cierta medida con algunos ejemplos, no es todo lo que se hace, hay muchas líneas de investigación que van en paralelo a la legislación, pero yo he puesto tres casos y los tres casos se centran precisamente en el área que yo más conozco en investigación, que es el área metropolitana de Valencia, que desgraciadamente hace escasamente 2 años sufrimos una de las grandes inundaciones que son además recursivas en la climatología, la hidroclimatología del Mediterráneo occidental, que es el espacio que nosotros ocupamos en el contexto del Mediterráneo. Normalmente, cuando nosotros enfocamos hoy en día los estudios ambientales relacionados con el agua y los suelos, consideramos que tenemos una problemática múltiple medioambiental y que además estamos muy vinculados a lo que serían la sostenibilidad de los sistemas medioambientales desde el punto de vista de su funcionamiento natural, lo cual es muy complicado entender como funcionamiento natural en lugares altamente intervenidos por el hombre desde hace siglos, sino milenios. Y el ejemplo más claro de intervención que nosotros tenemos, sobre el cual nosotros actuamos, trabajando o legislando, es ese nuevo reciclo del agua que se ve como imagen a la derecha, donde sí que existen los ciclos del agua o los ciclos de los suelos, que son a más largo plazo en algunos casos, la formación de suelos y su transformación, pero la intervención del hombre es mucho más intensiva o más corta en el tiempo, por lo tanto su acción puede ser más dañina para ese sistema ambiental. Esa problemática medioambiental que nosotros entendemos, que debemos estudiar, que es un sistema, que son sistemas que no podemos analizar normalmente desde una perspectiva de medioambientólogos, no podemos analizar individualmente, sino en conjunto, la expresa muy bien un trabajo relativamente reciente que se llama The Changing Nature of Groundwater in the Global Water Cycle. En ese trabajo se sintetiza precisamente toda la evolución
a lo largo de las últimas décadas que han tenido precisamente las intervenciones del hombre en los recursos hídricos y el posible impacto que se está causando a ese componente ambiental que es el agua, de tal manera que no se puede dejar de ver ya como un sistema único, tiene que estar conectado, la acción del hombre tiene que estar también contemplada en los estudios, son flujos que van de un espacio, de un componente o de un compartimento ambiental a otro. Esos flujos intervienen con otros sistemas, como podría ser la biosfera o podría ser la litosfera, y todos esos compartimentos, biosferas, flujos y estados se pueden hacer por las transmisiones, por las conectividades de esos procesos y, fundamental, las dimensiones que pueden tener esos procesos, no solo a escala local, sino a escala regional o incluso planetaria. Recomiendo la lectura del artículo, creo que está puesto al final en las reseñas, las 5 o 6 reseñas que he puesto en la última parte, en la última diapositiva de la presentación. Es de libre acceso, por lo tanto es una facilidad poder darle clic al enlace y poder descargarlo y leerlo. Otra de los elementos que se tienen que tener en cuenta y se están teniendo en cuenta, tanto, sobre todo en la ordenación y gestión del territorio, es precisamente los objetivos de desarrollo sostenible, con un horizonte relativamente cercano, para conseguir una mejor calidad de medio ambiente y una mejor calidad de la vida de las personas. Normalmente esos objetivos son muy múltiples y los sistemas agua-suelos o los sistemas hidroclimáticos se encajarían en 6. El primero, lógicamente, el 3, en salud y bienestar. Tenemos que la legislación nos debe garantizar un tipo de agua y una cantidad y una calidad del agua para el consumo humano y para también otras actividades, sobre todo la de riego, debe tener unos estándares, eso es uno de los objetivos, eso está incorporado en la legislación, como veremos más adelante, el objetivo de desarrollo sostenible 6, agua limpia y saneamiento, lógicamente tiene que ver con el 3, pero se plantea de otra manera porque además ese agua tiene que servir para ir a otros lugares una vez utilizada. Ese recurso hídrico puede ser reutilizado y debería devolverse al medio ambiente o al sistema de una manera relativamente de buena calidad. Las ciudades y comunidades sostenibles tienen también que prever acciones hidroclimáticas, como podrían ser los riesgos de inundación, el tratamiento de aguas residuales, etc. El objetivo 13, la acción por el clima, es un contexto mucho más generalizado. Se asume que estamos en una situación de cambio climático acelerado por la actividad del hombre, no un cambio de climático natural que podría tener una periodicidad mucho más larga y, por lo tanto, esa gestión integrada del agua y de los recursos tienen que tenerse en cuenta con esas nuevas transformaciones del cambio climático. Se contemplan también objetivos no tan directamente relacionados con las aguas dulces, la vida submarina o la vida de los ecosistemas terrestres, y se consideran no solo ecosistemas terrestres, los ecosistemas más conocidos como los bosques, que también, pero también los sistemas como podrían ser saladares, humedales o incluso masas de agua dulce. Por lo tanto, la normativa, los objetivos de desarrollo sostenible se inspiran o hay un intercambio de ida y vuelta entre nuestras acciones, la legislación y las buenas intenciones que proponen los objetivos de desarrollo sostenible. Pasamos ahora al segundo bloque de contenidos. En este segundo bloque reconozco que es relativamente árido. Sin embargo, es muy necesario poder entender o poder situarnos en un contexto normativo legislativo de un lugar determinado. No es que sea obligatorio por ley, sino que además, desde el punto de vista de gestión y de investigación, nos permite también saber qué caminos podemos tomar y cuáles son las puntas de lanza que nos permiten avanzar en la investigación para luego reincorporar a la legislación.
Sobre la legislación de aguas, en primer lugar, es lo que vamos a tratar, y luego iremos a normativa y convenios sobre suelos y desertificación. Y en la de legislación de aguas vamos a concentrarnos, además de toda la variedad de legislación que hay relacionada con aguas, que tampoco estoy interpretando toda la legislación. Hay que reconocer que es un tema árido para los que nos gusta más el terreno y la experimentación en campo, pero hay dos figuras que sí que le vamos a dedicar algo de más detalle porque son fundamentales hoy en día, no solo en la legislación española, sino en el contexto de la Unión Europea, que serían las figuras de gestión, las confederaciones hidrográficas y el dominio público hidráulico, que forma parte de las competencias de las confederaciones hidrográficas. Hace 100 años se planteó una ley debido precisamente a la necesidad de poder gestionar las aguas y debido precisamente a la comprensión ya de que en España el agua era un problema. Era un problema sobre todo por sus características naturales y sobre todo en gran parte de la España que podía ser muy productiva agrícola, que sería la España mediterránea. El problema se veía porque teníamos periodos de sequía y periodos de lluvia, pero esos periodos de lluvia podían ser muy torrenciales. Por lo tanto, teníamos el extremo opuesto a la sequía, demasiada agua en muy poco tiempo, en lugares que se necesitaba gestionar de otra manera. En 1926, en la Gaceta de Madrid, que es el actual boletín oficial del Estado, el famoso BOE, se publicó dos órdenes, dos reales decretos realmente. El primer real decreto fue de las confederaciones y el segundo real decreto fue la constitución de la primera confederación hidrográfica de España, que en realidad en aquel momento eran organizaciones de las confederaciones sindicales hidrográficas, pero en el fondo lo de sindicales tiene que ver con la forma de tratar y de incorporar a los distintos interesados en la gestión del agua. Se veía claramente, sobre todo desde hacía ya unos años, que ese problema se tenía que resolver y que iba asociado precisamente con la agricultura intensiva y la pérdida de suelo. Ya se planteó algunos estudios sobre 1860, 70, se planteaba que teníamos un problema. El problema no era solo la sequía, no era la lluvia, sino la erosión por las lluvias torrenciales. Coincidió también en que la persona que impulsó, no por saber su nombre y apellido, sino su formación y su intervención, ingeniero y político, Manuel Lorenzo Pardo, pudo hacer un real decreto que podía juntar conocimiento técnico con estrategia política o oportunidad política. Esa ley se planteó sencillamente porque se tenía que reorganizar cómo se trataban las aguas y porque se veía un horizonte a más largo plazo de desarrollo, sea por implantación de nuevos regadíos en las zonas más fértiles, con menos agua, por una apuesta por la industrialización en España o por la necesidad de creación de infraestructuras. Todo eso obligaba a que se creara unos organismos de gestión. El Real Decreto organiza eso de una manera muy curiosa. Lo hace alrededor de esas confederaciones sindicales hidrográficas. Independientemente de ese objetivo principal, que más o menos ya lo he resaltado, desarrollo de la agricultura, industrialización, se establece que la unidad de gestión es la cuenca hidrográfica. El organismo de gestión es la Confederación Hidrográfica, que más adelante se explicará. La cuenca hidrográfica es una entidad natural, una entidad ambiental, pero eso es el territorio clave, porque se supone que todas esas aguas circulan por esas superficies y pueden ser más o menos gestionadas de manera independiente. No tienen que ver con límites administrativos y eso también es un valor importante. Esa figura ha quedado, la Confederación Hidrográfica ha quedado, pero también se prevé que, puesto que hay
muchos intereses, o los puede haber, y puede haber muchos conflictos derivados de esos intereses, las confederaciones hidrográficas tienen que saber oír y tienen que saber consultar a los agricultores, a los industriales, a los grupos que hoy llamamos de presión, a los ayuntamientos, al propio Estado. Y lógicamente, eso realmente es un anticipo de la participación y un anticipo de la gobernanza, lo que no quiere decir que eso fuera efectivo y tan bueno en su práctica como la ley decía, como el Real Decreto decía. Lógicamente, eso se ha mantenido. Las confederaciones y los organismos de cuenca, que nosotros también denominamos, las confederaciones se han mantenido y la gestión derivada de las confederaciones se han mantenido. Han cambiado muchas otras cosas. Sobre todo porque esas muchas otras cosas son fruto de la evolución y del tiempo y del cambio de la interpretación social y política que puede tener cada país. Es hoy en día un legado histórico, pero también es hoy en día un sistema que ha sabido preservarse y que se ha podido reciclar y de hecho forma parte de la base de la Directiva Marco del Agua. Pues hoy en día, precisamente, tenemos que retomar los procesos que habíamos hablado al principio, en la introducción. Las nuevas necesidades de gestión del agua basadas en una sostenibilidad de ese agua en cantidad y calidad, basada en un aumento de las presiones que podemos tener, la figura del informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo del agua de 2020 nos dice lo que está haciendo el consumo de agua que ha habido aproximadamente por municipios, por industrias y por agricultura, o sea, el agua urbana, el agua agrícola y el agua industrial, incluida el agua que se puede perder en almacenamientos como pueden ser presas. El crecimiento ha sido muy, muy considerable desde el principio, desde 1900 aproximadamente hasta la actualidad, teniendo en cuenta que en la actualidad el gráfico, el periodo acaba en 2010 y de 2010 a 2026 han habido un aumento de 1.000 millones de personas en el mundo. Por lo tanto, ese consumo de agua, esa necesidad de agua tiene que ser mayor. Si no se sabe matizar con respecto a los nuevos criterios de desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible que hemos visto con anterioridad. Obliga entonces las nuevas ideas de la legislación, los presupuestos sobre los que tiene que trabajar la legislación hoy en día, no es en el mantenimiento y una consolidación y larga vida de esa legislación, sino el proceso de revisión continuo y la consideración que se tiene en España, de siempre se ha tenido en España, se ha contemplado en la legislación, que ha pasado también a la Unión Europea, que el agua es un bien público. La gestión del agua no le corresponde y el precio del agua no lo puede poner una industria del agua, sino lo tiene que poner precisamente una normativa. No todo el mundo tiene derecho al agua, todas las actividades tienen derecho al agua, la gestión del agua, dependiendo de las circunstancias, se tiene que hacer teniendo en cuenta ciertas prioridades en algunos momentos. En época de sequía, el suministro de agua prioriza, lógicamente, el consumo humano y así sucesivamente. Y eso se basa en el concepto de capital natural, el conjunto de recursos naturales renovables y no renovables de un ecosistema, y de los servicios ecosistémicos, los beneficios que nosotros podemos obtener si sabemos gestionar y mantener bien ese capital, si nos dura, si ese capital como mínimo no perdemos activos, sino que vamos o consolidando y ganando activos o manteniendo esos activos. En realidad se enlaza con esos objetivos de desarrollo sostenible y con el mismo concepto de desarrollo sostenible. Y para eso también se insiste en que debe haber una gestión medioambiental cruzada entre intereses, incluyendo los intereses de un gobierno o de una administración que tiene que saber equilibrar. Eso vuelve a ser la gobernanza.
no nos abrumemos con tanta línea subrayada. Estas son prácticamente todas las leyes existentes hoy en día en España, sean de origen europeo, de la Unión Europea, como las directivas, que tienen que transponerse o incorporarse al cuerpo legislativo nacional. No se tiene, quien quiera consultar, lo único que tiene que hacer es darle al vínculo y inmediatamente se introducirá en el boletín oficial del Estado correspondiente. Tenemos ley de aguas, ley de dominio público hidráulico, reales decretos para el seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, tratamiento de aguas residuales, cuencas hidrográficas intercomunitarias, son aquellas cuencas que se gestionan, que pasan por dos o más de una de las regiones nuestras, que son comunidades autónomas, las zonas sensibles en las cuencas hidrográficas, la reutilización de las aguas depuradas, solicitud de autorización y declaración de vertidos a aguas, eso también no se puede tirar un vertido sin estar controlado y sin tener una autorización, y no se puede tirar un vertido mayoritariamente sin habérsele puesto un filtro previamente para que ese agua contaminada no vaya directamente con todos sus contaminantes a los ríos. Sistema de regulación de sistemas electrónicos de mediciones, el registro informático de aguas, todo eso son leyes que están funcionando alrededor del agua. Y si lo miramos por áreas temáticas, también dentro de lo que serían las normas, compromisos, tendríamos cooperación internacional, como podría ser el convenio de Ramsar, de humedales, de estado y calidad de aguas, que también se pueden contemplar, de la delimitación y restauración del dominio público hidráulico, eso lo vamos a ver ahora en un momento, la gestión de riesgos de inundación, y se van cruzando, se puede ver los enlaces que hay entre otras cosas. Dos ideas que se amplían un poco es el concepto de zona sensible, son las masas de agua que pueden tener una tener una vulnerabilidad a una cierta contaminación o están ya con problemas de contaminación porque están próximas a zonas urbanas o zonas de gran emisiones, son zonas industriales. Se tienen que declarar para proteger precisamente esos ecosistemas acuáticos y garantizar la calidad del agua. Las cuencas hidrográficas intercomunitarias son única y exclusivamente competencia de las confederaciones hidrográficas, organismos independientes autónomos, dependientes de única y exclusivamente del gobierno central. Solo existe gestión de aguas cuando una comunidad autónoma tiene los recursos hídricos o las cuencas hidrográficas están única y exclusivamente dentro de los límites de la comunidad autónoma. Entonces sí que pueden gestionarse independientemente. Hay unas cuencas, además de la cuenca hidrográfica, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la del Guadiana, hay un organismo con competencia en aguas, autonómico en Andalucía, que gestiona las cuencas mediterráneas de corto recorrido y que no vierten a esas grandes unidades. Por eso, el concepto de cuenca hidrográfica intercomunitaria tiene que estar gestionado precisamente por la Confederación Hidrográfica. Si cruzamos las directivas europeas con las leyes asociadas que se derivan de esas directivas europeas, veremos esa nueva complejidad legislativa en España, teniendo en cuenta precisamente esa relación. Cualquier país miembro de la Unión Europea, ante una directiva, tiene que adaptarla a su legislación. La forma de adaptar esa directiva a la legislación depende única y exclusivamente del país miembro, pero la letra de la ley de la directiva se tiene que cumplir en la legislación de cada país, de una manera o de otra, con los márgenes que pueda dejar la directiva, pero se tienen que cumplir, se tienen que incorporar. Y de ahí tenemos precisamente sobre la Directiva Marco del Agua, con las respectivas leyes nacionales en España, tendremos lo que sería las cuencas hidrográficas y el dominio público hidráulico.
la directiva de tratamiento de aguas residuales, de ahí se derivan la normativa española la ley y el Real Decreto. Son normas legislativas que solo dependen, si es ley, del Gobierno central y de una aprobación, y el Real Decreto pueden depender de entidades menores dentro del sistema administrativo nacional. Calidad de aguas también tiene una interpretación y así sucesivamente lo podremos ir viendo. Más fácil ver el resumen. La Directiva Marco del Agua es la base fundamental que impulsa la planificación hidrológica y la gestión integrada del agua en España y se desarrolla a través de la ley y el 10/2001 y un Real Decreto. De ahí emana todo lo que es el dominio público hidráulico y todo lo que es la organización por confederaciones hidrográficas. La Directiva 91/271 se enfoca en el saneamiento y tratamiento de aguas, y también hay algunas leyes y reales decretos que la incorporan a la legislación española. La Directiva de Aguas Potables igualmente, y otras directivas van asociándose a los sistemas nacionales legislativos y de formulación jurídica, de tal manera que todas ellas al final quedan incorporadas, todas las directivas quedan incorporadas al cuerpo legislativo nacional. Hay una importante, que es la gestión de riesgo de inundación. Es una directiva relativamente reciente, tiene algo menos de 20 años y se integra en la planificación hidrológica y en planes autonómicos específicos. Es decir, pueden haber confederaciones que la hacen porque es su competencia, pero las cuencas que no se gestionan, las cuencas que están dentro de los límites de las comunidades autónomas, tienen que también gestionarse con los riesgos de inundación. Existe todo un trabajo largo y continuo con estudios de riesgos de inundación. Los preliminares de esa directiva y los estudios prácticos de riesgos de inundación, curiosamente, se hicieron en la comunidad autónoma de Valencia, donde está la Confederación Hidrográfica del Júcar y donde ocurrió la inundación de 2024, creo que fue octubre de 2024. En 1990, en los primeros años de los 90 del siglo pasado, se hizo ya un primer estudio sobre riesgos de inundación. La base cartográfica del estudio se hizo a escala 1,25.000 y se hizo, a 1,50.000 y se hizo para toda la comunidad autónoma. Posteriormente, ese estudio pasó a lo que se llamaba el riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana, que era un estudio más profundo y ya sugería medidas de corrección, o bien directas por obra o bien indirectas por normativa. Y ese estudio se ha mantenido. Y esas bases de desarrollos metodológicos y de enfoques y de estudios, posteriormente se incorporaron a la legislación española con esa experiencia, porque la Confederación Hidrográfica del Júcar y el estudio de inundabilidad fue como una especie de estudio experimental para luego poder saber cómo se incorporaba eso a la legislación. ¿Cómo funciona una confederación hidrográfica o lo que sería la gestión de organismos de cuenca derivados de la Directiva del Agua, Marco del Agua, y incorporados en la legislación y además heredados de la ley de 1926? Son 3 niveles de gestión cuando hablamos de confederaciones hidrográficas. La confederación hidrográfica es el organismo de gestión. Es la administración que deriva directamente del Gobierno nacional. Es una institución pública. La demarcación hidrográfica es el territorio gestionado. Parece una incongruencia entre confederación y demarcación, pero es un territorio que gestiona una confederación. Un país está gobernado por un equipo que periódicamente tiene elecciones en los estados democráticos. Pero el territorio tiene unas dimensiones y el equipo de gestión tiene otras características. Dentro de las demarcaciones hidrográficas tenemos las unidades de cuenca, que es la cuenca hidrográfica, es el territorio natural, tanto
Confederación Hidrográfica y Cuenca Hidrográfica, incluso demarcación hidrográfica, son heredados de la ley de 1926 con todas las modificaciones que se hicieron a lo largo de 100 años. Otra de las figuras importantes es la idea de dominio público hidráulico. Bajo ese concepto de que el agua es un bien público, el dominio público hidráulico, derivado también de la ley de aguas, que resulta de la Directiva Marco del Agua, es un conjunto de bienes de titularidad pública relacionado con las aguas continentales y sus cauces, importante. Y además, la gestión la hacen las confederaciones hidrográficas o los organismos competentes, pero tiene una serie de intervenciones. No solo son grandes cauces con grandes volúmenes de caudal, son realmente en la España seca, en la España seca del Mediterráneo, hay barrancos y arroyos que prácticamente no llevan agua durante tiempo, mucho tiempo. Pues no solamente lleva agua en las temporadas húmedas. Si no hay suficiente pluviosidad, puede ser que se esté más de un año sin llevar caudal, pero sí que se gestionan con el dominio público hidráulico. Los márgenes de lagos y lagunas también no son cauces de ríos, pero son competencias de las confederaciones, esos recursos, y por lo tanto tienen que gestionarse de esa manera. Y incluso algunos acuíferos y aguas subterráneas forman parte del dominio público hidráulico. En aguas superficiales, el dominio público hidráulico tiene dos grandes franjas de intervención, que sería, además del cauce, la zona de servidumbre, que es una franja de 5 metros, donde no se puede hacer absolutamente ninguna intervención porque tiene que ser una franja de paso público. Cualquier persona, si pudiera, debería acceder a esa franja. Y la zona de policía, que es una franja de matización, donde, pudiendo haber propiedades privadas, no se puede hacer cualquier tipo de actividad o que quiera el propietario. Tienen que estar determinadas y tienen que estar autorizadas precisamente por la Confederación Hidrográfica o el organismo de agua competente. Cambiamos un poco de tema, vamos ahora ya a suelos, a la normativa de suelos, y dentro de la normativa de suelos vamos a ir a la normativa de desertificación. La desertificación es un concepto curioso, es un detalle de lo que sería la degradación del suelo, y forma parte también del plan sobre de la ONU sobre combatir la desertificación. España se ha incorporado por medio de la Ley de Montes y por la Estrategia Nacional de Lucha con la Desertificación. El conflicto que tenemos es que la desertificación es algo variopinto, y esa desertificación variopinta tiene que verse muy relacionado con el suelo. Y uno de los elementos fundamentales en Europa y en España de pérdida de productividad agronómica de los suelos en áreas consideradas como de desertificación es precisamente la actividad del hombre y la construcción. Por lo tanto, eso es un conflicto de intereses difícil de resolver. Y eso queda claro ya en la recientemente publicada Ley de Suelos, la estrategia de la Unión Europea sobre suelos. Esa ley, que todavía no está incorporada a la legislación española porque aproximadamente lleva 6 meses desde que se publicó en la Unión Europea, plantea ya el conflicto de la gestión de suelos muy profundamente con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, y hereda también uno de los presupuestos que se ponía en la Ley de Aguas, en la Directiva Marco del Agua, que es quien contamina paga. Uno de los ejemplos fundamentales que se quiere combatir es la erosión. Se quiere reducir el consumo de suelo drásticamente con un objetivo y un horizonte de consumo de suelo cero. Y eso es una gran estrategia a largo plazo que va a crear seguramente mucho conflicto. De hecho, la ley se aprobó a finales de 2025
y ha durado 20 años su elaboración, con una primera propuesta de ley que no progresó. ¿Qué importa en esta ley? Pues importa precisamente si esta ley va a cumplir con sus objetivos tan ambiciosos. Y una de las mitigaciones de la ocupación del suelo que propone precisamente la ley es la limitación al continuo crecimiento de las grandes zonas urbanas, asfalto y hormigón, y como fenómeno que se conoce técnicamente como sellado artificial del suelo de la tierra. La ley también, si se cruza con las leyes de agua, tenemos una serie de coincidencias que son obligatoriamente necesarias, porque no puede estar una disociada de la otra. Con las contaminaciones, con la erosión o con la recarga de acuíferos, todo eso va relacionado precisamente con la legislación de aguas y la calidad de las aguas, que puede ser alterada también por un mal estado de los suelos o de las superficies, que ya no son suelos, pero pueden ser cubiertas artificiales, que también dañarían una calidad de agua que va como recurso natural. Pasamos ya a los 3 casos de estudio. Teniendo en cuenta que se ha mezclado todo, no podemos hablar de un proceso únicamente de gestión de aguas o calidad de aguas, sino que se tiene que está intervenido porque el hombre está actuando a todos los niveles, sobre todo en España. Las actuaciones que hacemos generalmente en nuestra sociedad están en todos los niveles. Tres líneas de trabajo: contaminantes emergentes, las inundaciones y lo que serían los suelos por el estudio del sellado antropogénico del suelo. Un ejemplo lo tenemos aquí. En 1960 aproximadamente, este lugar, conocido como Benidorm, tenía estas características. Ya tenía un paseo marítimo, tenía un primer inicio del turismo, pero hoy en día es otra cosa. Y además, esto es lo que es realmente desde el punto de vista ambiental. Es una estructura típica de un llano de inundaciones mediterráneo, con un sistema de montañas cercano, con barrancos de corta longitud, muy dinámicos, que están muy intervenidos por las construcciones, viviendas diseminadas, urbanización concentrada y incluso, como está en el mismo lugar, la urbanización más concentrada en el mismo lugar que desaguan esos barrancos, lógicamente intervienen precisamente en su fase final de máxima acumulación de agua, en las vertientes. Esa sería la situación generalizada en todo el Mediterráneo, no solo el Mediterráneo español, todo el Mediterráneo como mínimo de la Unión Europea. Y es más, podría ser generalizada, una situación generalizada en todos los sistemas litorales de la Unión Europea como mínimo, porque la máxima densidad de construcciones y de concentración de población se suelen dar en las ciudades litorales y en los lugares del litoral, por muchas diversas razones. Vamos a trabajar sobre 2 casos, mayoritariamente sobre el entorno metropolitano de Valencia, pero cuando toquemos el sellado antropogénico del suelo pondremos otro ejemplo en una pequeña población semilitoral de la Vall d'Uixó. El mapa nos muestra precisamente los colores más oscuros son los de mayor densidad de población, y los colores más oscuros además nos indican precisamente los llanos litorales. En contaminantes emergentes, la Directiva Marco del Agua ya nos lo dice claro. Hay una lista de sustancias prioritarias que están reconocidas, que se tienen que tratar. Hola, disculpa Juan, se desactivó tu micrófono. Actívalo nuevamente.
¿Se me escucha Ah, ahora? sí, perfecto. Vale, Adelante. vale, de acuerdo. ¿Me puedes decir en qué parte me quedé? Pues 15 segundos antes que te Vale, avisara, o sea que estás casi en el vale. mismo sitio. Vamos a ver si... Uf, vale, me quedé, por ejemplo, aquí. Jesús Segovia amablemente dice, correcto, quedó en la página, en la lámina 25. Él está siguiendo con mucho cuidado Vale, de la acuerdo. presentación. Vale, pues Entonces, vuelve a compartir la pantalla y en la página está compartida. ¿Se puede ver? tienes que maximizarla, no te veo, no Sí, la podemos ver ahorita. vale, voy a intentarlo de nuevo. Vamos a ver. ¿Ok? Dan- Aquí. Ahora vuelve a compartir. ¿Sí? Perfecto. Vale, vamos. ¿Puedes volver a... Aquí sí, un preséntala en poquito. pantalla completa, a ver? Está compartida completa ahora. ¿No? No, estamos Estás viendo... compartiendo otra pantalla, Juan Antonio. Voy Tienes que para allá. escoger la pantalla de tu presentación. Está Sí. compartiendo la pantalla Aporte de España a la gestión sostenible de recurso hídrico. Mm, un momento. A ver si es esta. Ok. Ahora, al compartir, tienes que Sí, escoger la pantalla que tiene el sí. PowerPoint abierto, porque ahí lo que vemos es como tu escritorio. Vemos es Vale. el disco Pues, de vale. las carpetas que tienes. Pues nada, no hay nada indiscreto. No. A ver, es que en realidad solo tengo dos que ¿Se ve ahora la presentación? Sí, Ahora sí. ahora sí. Vale, Perfecto. me quedé aquí entonces, vale. Vale, pues el concepto de recursos hídricos y la Directiva Marco del Agua llevan asociadas la necesidad de saber qué contaminantes es la lista de contaminantes, la lista prioritaria, que está siempre en constante en renovación y que aparece en las leyes cada vez que se actualizan, y además la necesidad de estudiar aquellos nuevos contaminantes que puedan aparecer. Son los contaminantes emergentes, por ejemplo, un caso típico. Si nos duelen las muelas y nos tomamos un algo contra el dolor, y ese algo contra el dolor pasa por una depuradora, se tiene que detectar. Eso es un contaminante emergente. Y eso se hace por unas técnicas que se llaman la forensía ambiental, y además dentro de esa forensía, seguir el paso y saber de dónde vienen y cómo se producen, sería la forensía ambiental, y la cromatografía de líquidos con espectrometría de masas es la técnica. Y para ver eso son tres ejemplos: los productos farmacéuticos, las drogas de abuso y los plaguicidas, los que se analiza. Cuando empezamos a estudiar este tipo de contaminantes, pensamos que tendría que ser un proceso mucho más complejo, tendría que ser un proceso territorial, que tendría que verse en contexto de territorio y paisaje, de unidades de paisaje que podrían tener un comportamiento homogéneo. Y para eso, y además teníamos que saber localizar los lugares, no solo los puntos de muestreo. Por eso se hizo una combinación de lo que serían valores socioeconómicos y territoriales con valores de localización de los contaminantes, técnicas de análisis e integración luego en presentación de información e incluso de analizar aquellas zonas de mayor conflicto. Eso tendría que, lógica, teniendo en cuenta la nueva directiva de suelos, va asociado precisamente con esa nueva directiva de suelos. Nosotros no lo sabíamos porque no sabíamos
que esa legislación de suelos finalmente iba a salir hacia adelante. Sí que sabíamos que la primera ley había desaparecido. Bueno, esa combinación, la cromatografía de masas, lo que permite es separar las mezclas e identificar el objetivo, lo que son los target. Y esos target, en el caso, por ejemplo, de los contaminantes relacionados con la agricultura, los plaguicidas, se tiene, para saber que hay certeza y para saber que se cuantifica, hay dos límites que se tienen que tener absolutamente claros y que se tienen que calibrar precisamente los aparatos para que esos límites sean fiables. El límite de detección, el cromatógrafo es capaz de identificarlo, pero no nos puede decir precisamente en qué concentración tiene, sospecha que existe. Y el límite de cuantificación, que es a partir de ahí, el cromatógrafo puede cuantificar. Entre uno y otro es la incertidumbre. Por debajo de eso, no puede asumirse que haya un contaminante. Y teniendo en cuenta eso, si nos vamos con los productos farmacéuticos, todos estos productos farmacéuticos se estudiaron en el área donde desaguó precisamente a la inundación, lo que quiere decir que esas aguas, con toda la carga de contaminantes que viniese en su momento, se depositaría en ese lugar, y de hecho hay estudios recientes, se están haciendo ahora estudios recientes para evaluar, con el equipo de investigación que hizo esto, para evaluar precisamente qué ha pasado, qué cambios han habido en la contaminación y en la presencia de contaminantes. Y teniendo en cuenta eso, además es un humedal protegido, hay una serie de contaminantes y una serie de puntos, una serie de contaminantes que se repiten más veces y una serie de puntos de muestreo en los que hay más contaminantes. Eso es lo que indican los números rojos. Esa es la zona de estudio. En la zona de estudio, justo al sur de Valencia, en la parte noroeste es donde estaría la zona cero de la inundación de finales de 2024, tenemos esa presencia. Y además nos permiten identificar por una serie de clasificación y zonificación las zonas de mayor incidencia, que es la marcada en rojo, y de intermedia. Esa zona de mayor incidencia es precisamente por donde desagua el Barranco del Pollo, que fue precisamente el barranco de mayor virulencia en las inundaciones. Si nos pasamos ahora a las drogas de abuso, utilizando las mismas técnicas y para la misma zona, básicamente hay dos drogas, realmente es una, que es la cocaína y el metabolito de la cocaína, la degradación de la cocaína a medida que va pasando el tiempo y va circulando por el agua. Y hay una serie de puntos que tienen más y que pueden coincidir y coinciden precisamente con las zonas anteriormente identificadas. Desde el punto de vista de la calidad de aguas, ahí se debería intervenir, pero en la actualidad, desde el punto de vista de la ley de suelos, también se tienen que intervenir, porque estos contaminantes solo tienen un vehículo, que es el agua, porque además esos contaminantes se derivan de las depuradoras que hay justo en el norte, dos grandes depuradoras en el norte, en el límite norte de las manchas roja y rosa, y ese límite norte es porque en ambas vehiculan el agua depurada de aproximadamente 700.000 personas. Si ahora nos dedicamos a los plaguicidas en una zona más amplia, vuelve a ocurrir lo mismo. Hay zonas y puntos de muestreo de mayor concentración o de mayor presencia y mayor concentración. Cuanto más rojo y más intenso es el rojo, hay mayor contaminación, y cuanto más claro o prácticamente no tiene color, no se ha detectado el contaminante. Aunque no se ven los números, lo importante aquí es ver la distribución de los colores y la localización de los puntos. De izquierda a derecha, los puntos van desde el noroeste, la zona más lejana de la cuenca del Júcar, hacia el litoral, hacia el sureste, que es el litoral. Y la imagen la tenemos aquí. La zona de mayor concentración al este, los puntos más gruesos, rojos y rosas, es precisamente, vuelve a ser la zona del sur de Valencia, de la marjal
de la Albufera, que es el Parque Natural de la Albufera de Valencia, donde desagua la Rambla del Pollo, que es vuelvo a repetir, la que tuvo la mayor virulencia en las inundaciones de finales de 2024. Tanto en presencia como en concentraciones, el grueso o el diámetro del círculo indica mayor número, y en rojo, y mayor concentración en rosa. En ambos casos se ve que hay una mayor concentración. Otros lugares que parecen más lejanos, como los espacios naturales del norte, habría que tener en cuenta la presencia de algún tipo de agricultura no medida en la cartografía, o incluso la presencia de algunas poblaciones de tamaño relativamente grande o de mayores de 5.000 habitantes. Otro de los grandes conflictos que se tienen que abordar en las legislaciones y en la investigación son las inundaciones. Desgraciadamente, si bien eso está contemplado, hay una normativa y unos protocolos muy claros, que Alejandro además conoce muy bien, con unas fases de construcción, como la elaboración de mapas o los planes de gestión de riesgo, donde se aventuran medidas y se instrumentalizan medidas. No sabemos entender muy bien qué es lo que nos está pasando. Aunque sí que lo entendemos, por los grandes conflictos de intereses sociales y económicos que pueden haber en según qué zonas. La página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico nos pone precisamente la gestión de riesgos de inundación y toda la secuencia que se tiene que tener. Lo que tenemos ahora en la diapositiva es esa segmentación que hace la página web con los enlaces pertinentes por si se quieren consultar. Vale, una de las cosas que se entienden en el estudio de zonas inundables y la cartografía es la intensidad y periodicidad. Y se hacen periodos de retorno con 10, 100 años, 50, 500, y eso también está en plataformas de libre acceso, si se sabe llegar a ellas, de libre acceso, donde podemos descargar incluso la información, no solo la cartográfica, sino también informes y los estudios históricos de riesgos de inundación. Tenemos mucha información, mucha, sobre inundaciones. Y el ejemplo que vamos a ver en la zona precisamente de alrededor de Valencia nos dice que sí que tenemos mucha información, pero puede ser que falte otra cosa. Las inundaciones tienen una combinación letal. Son las circunstancias naturales, los cambios de usos y cubiertas, la intensificación que hace el hombre en el territorio, que suele ser su máxima expresión por el sellado antropogénico del suelo, y la exacerbación del cambio climático, esas nuevas alteraciones que parece ser que aquellos periodos de retorno de hace 500 años nos están visitando más a menudo. El ejemplo, aquí tenemos la imagen anterior a la inundación de octubre del 24 y posterior de la inundación. Sorprendentemente no venía el agua, la gran inundación no solo se produjo desde el río de la parte norte, esa pluma de agua que se ve en el norte, sino se produjo también desde el sur, el río Júcar. Hace ya tiempo se hizo un estudio donde se analizó las circunstancias del territorio natural, digamos, la delimitación hidrológica natural del área metropolitana de Valencia, porque en el año 56 hubo una gran inundación con tanta virulencia o más que la que se reprodujo en la Rambla del Pollo, y esa lección se resolvió con un nuevo cauce que se derivó. Sin embargo, este año, en 2024, la inundación pasó por otro lado. La gran masa de precipitaciones pasó por otro lado y vehiculó agua por otro lado. No muy lejano al Turia, pero suficientemente lejano para que pasara por debajo del cauce, de la desviación del cauce que se hizo del río Turia. Esas son las circunstancias ambientales que tenemos en una zona muy cercana, de montañas muy cercanas, con mucha pendiente y un cinturón montañoso muy, muy, muy eficiente a la hora de evacuar agua. Las pendientes
Y la dimensión altitudinal se ve claramente en las figuras, donde a medida que nos acercamos hacia el litoral, que sería la parte de la derecha, las pendientes se matizan mucho y la gráfica de altitudes también, pero hay una alta proporción de altitudes con mucha pendiente en la parte no muy lejana, pero de la montaña. Si analizamos la estructura de los suelos, cuando se analizó, se descubrió que los suelos prácticamente de mayor profundidad y con mayor capacidad de almacenamiento del suelo eran, y con mayor expresión territorial, eran los fluvisoles calcáreos que estaban en los llanos de inundación y en los márgenes de los ríos. Esa alta proporción de suelos son los que están hoy en día prácticamente cubiertos por el crecimiento de las ciudades. La parte de absorber, la parte de esponja del suelo ha perdido mucha capacidad. La estructura de las precipitaciones, que se verá más adelante en un artículo reciente, nos concentran las precipitaciones en ese arco montañoso y las épocas de precipitaciones, de máximas precipitaciones, sistemáticamente en octubre, con grandes volúmenes de precipitación. Eso es otro factor que habría que tener en cuenta a la hora de regular un sistema amplio como serían las cuencas que circundan. Y si hablamos de la eficiencia hidrológica, es una red dendrítica muy densa en las partes altas de la montaña. Por lo tanto, va a acumular muy rápidamente el agua, que va a vincular aguas abajo en grandes volúmenes donde está muy intervenido. Y la secuencia de cambios de usos del suelo, de transformación, nos está indicando que es un constante consumo del suelo por las superficies artificiales, perdiéndose las forestales y las agrícolas, mayormente las forestales cercanas a los grandes núcleos de población. Y los datos de resumen nos van indicando un aumento considerable de la urbanización, de tener en 1956 el 2,4% de ese suelo a tener en 1998 el 17,2%, que ha pasado al 20 y tantos por ciento en un estudio reciente que se hizo en la zona. Por lo tanto, entramos en un conflicto muy importante. La impermeabilización es alta. Si se traduce todo ese conjunto de valores en la capacidad de almacenamiento del agua, de los suelos, de una situación potencial que serían las manchas más oscuras con mayor capacidad de retención, a una situación actual con la línea de corte en el 98 y con el incremento de pérdida de almacenamiento de agua en el suelo desde el 98 hasta el 2022 aproximadamente, que ese porcentaje de aumento, nos entramos en una situación dramática y la situación se ve en el gráfico. Entonces, la capacidad máxima de almacenamiento del agua en una situación sin cultivos y sin urbanización se ve drásticamente reducida y además la media de contenido de humedad, es decir, aquella agua que realmente existe, no lo máximo que puede almacenar un suelo, sino lo que realmente existe ante circunstancias climáticas normales, también cae. De hecho, en estos 42 años aproximadamente de estudio, ha caído más del 50% de capacidad de retención de humedad. Eso es un valor importante, sí se suma. Pero además, las nuevas dimensiones de cambio climático, las dimensiones esas, nos indican que los sucesos de precipitación que ocurrieron en el momento de 2024 en octubre, en el artículo que se menciona abajo, fueron completamente excepcionales y que se tienen que relacionar también con los efectos de aumentos de temperatura en el Mediterráneo. Son, en síntesis, sucesos más virulentos, con mayor intensidad, sucesos más amplios, con mayor extensión de cubierta de territorio, por lo tanto, mayor acumulación de agua en las superficies, duraderos en tiempo y con una alta relación con el mar. Esta es la imagen de toda la lluvia que precipitó en ese momento. El eje de precipitación son 100 kilómetros.
y la máxima concentración de precipitaciones se dio en el cinturón montañoso de la zona. Por lo tanto, si eso lo asociamos, que ese agua cuando circulaba encontraba superficies muy artificiales, había mayor acumulación y mayor virulencia del agua. Las conclusiones las podemos ver en el trabajo que aquí se pone. Hay una combinación de factores que inciden en que esas inundaciones sean mayores, el cambio climático, el sistema urbano y la gestión. La parsimonia en gestión hace que el incremento de la inundabilidad del cambio climático no sea adecuadamente tratado y el sistema urbano está creciendo demasiado. Por lo tanto, esa combinación es la famosa combinación letal del inicio de las inundaciones. Finalizaremos ya con el ejemplo 3, el sellado antropogénico del suelo. Volvemos nuevamente a la legislación. La combinación de legislaciones obliga hoy en día a que se tengan en cuenta ese tipo de intervenciones que hace el hombre y que se maticen, porque no solo interviene en lo que sería la desertificación como un elemento de pérdida de suelo fértil para la agricultura, sino en la posibilidad de mayor inundación y pérdida de calidad de agua, que sería la Directiva Marco del Agua, y lógicamente la Directiva de Suelos, que lo menciona directamente. El sellado tiene un objetivo de futuro muy optimista, a mi modo de ver, es que tiene que haber un sellado neto cero. No debería haber más construcciones, sino deberían reutilizarse o buscarse mecanismos para que no se consuma más suelo, no solo por la pérdida de fertilidad del suelo, que sería uno de los objetivos de la ley de suelos, sino por la incidencia en otros recursos como serían los hídricos. Vamos a empezar ahora con el ejemplo de la zona el área metropolitana, pero luego también nos pasaremos a un ejemplo en una zona más al norte, el punto no el círculo rojo, sino el punto que se ve un poco más ocre en la parte norte de la zona de Valencia. Si el enfoque para poder estudiar el ensayado antropogénico del suelo, se hizo un enfoque de análisis espacial totalmente, con reconstrucciones de cartografías ambientales de mucho detalle. No se basó en estudios de teledetección, que también se podría haber hecho, sino en cartografía de mucho detalle, porque en aquel momento, cuando había una parte de la información que no podía sacarse con esa calidad de detalle. Estamos hablando de escala 1:5000 y estamos hablando de parcelas muy pequeñas, por ejemplo, de 20 por 20 metros o de 10 por 10 metros, que se pueden identificar con esa cartografía, pero para el año de inicio de corte, en 1991, no había resoluciones suficientes o técnicas desarrolladas con suficiente detalle para que nosotros pudiéramos fiarnos de esa actuación. Volvemos otra vez al área del sur, al área metropolitana de Valencia, al espacio protegido de la Albufera de Valencia, donde desemboca la Rambla del Pollo. El estudio, una vez cruzado, se hizo un estudio analítico previo, sin mayor fuerza estadística que la cuantificación y los porcentajes, pero sí que se hizo un estudio espacial geográfico para ver cómo incidían las políticas municipales de desarrollo municipal en la gestión de un parque, que son independientes. Y lo tenemos en estas dos figuras. La ciudad de Valencia empuja muy fuerte, pero el grupo de poblaciones más cercanas por el sur a la ciudad de Valencia es la mancha más oscura, también tiene un crecimiento importante, tasas de crecimiento bastante importantes. Sin embargo, lo que es significativo es que parte de las políticas de desarrollo o de construcciones que hacen los municipios penetran por encima de los límites del parque natural, que es la figura de la derecha. La línea verde es la que marca los límites y la intensidad tiene que ver también precisamente con la proximidad a la parte externa del límite y va construyendo paulatinamente. Eso también es un factor de incidencia en la gestión. Para saber cómo funcionaba precisamente en el régimen de suelos, en la desertificación y de agua, el estudio de la Vall d'Uixó amplió precisamente el detalle y se pasó a un desarrollo de indicadores propios. Eso se hizo combinando una serie de información, sobre todo cartográfica,
que combinaban lo que sería la alta capacidad agrícola, la capacidad agrícola alta, muy alta, moderada y baja, con las características propias de los suelos. La mancha de suelos de crecimiento de infraestructura lo tenemos en las imágenes que vemos aquí, desde el año 56 al 2010. Es una continua densificación de la mancha de sistema de comunicaciones y un incremento de las superficies construidas, urbanas o industriales. El índice que se desarrolló, el índice sintético de artificialización, muestra cómo, por los colores más oscuros, cómo hay una gran concentración a lo largo del tiempo y va cada vez aumentando hasta llegar un momento que la parte de mejores suelos, más fértiles y con mayor capacidad de absorción de agua, en la parte del sur, de más oscuro, se está perdiendo mucho suelo de ese tipo, se está perdiendo mucha capacidad de gestión natural del agua. Y los indicadores nos corroboran eso. Nos corroboran precisamente todos los indicadores, nos corroboran esa intensificación y esa pérdida de suelo. Es decir, vamos a perder por la Directiva Marco del Agua, vamos a perder calidad de aguas, sobre todo de las aguas subterráneas, capacidad de transporte de agua de los barrancos o gestión más sostenible de ese agua que circula por los barrancos y pérdida, que eso sería la Directiva de Suelos, de suelos fértiles porque se construyen sobre ellos. Y para finalizar ya, dos frases para pensar que se derivan precisamente de una frase que sale en la Directiva de Suelos. En la Directiva de Suelos considera que el suelo no es renovable y tampoco irreemplazable en la escala temporal del ser humano en la que estamos. Por lo tanto, deberíamos pensar si eso se extiende para que digamos que el agua que necesitamos podría ser un recurso finito en su cantidad y el agua además podría ser un recurso no renovable en su calidad. Y con eso doy por finalizada. Muchas gracias y finalmente estas son las referencias que he seleccionado para quien quiera consultar. Creo que solo hay una que no puede consultarse directamente porque no es una publicación abierta, pero la he considerado suficientemente interesante por si alguien tiene interés la pueda conseguir.